Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, qué lindo, otra vez juntos. Hoy te quiero contar algo de cuando yo era muy chiquita. Nací en un pueblo pequeño y mi madre había nacido en el campo, por lo que conocía mucho acerca de las hierbas y cómo ayudaban a la salud. Si de repente había comido muchos dulces y me dolía la pancita, mi mamá iba a la quinta, cortaba una plantita, me hacía un cocimiento y listo. Resulta que eso no es algo nuevo. Nuestros ancestros usaban esas técnicas para su salud y su cuidado. Hoy te voy a contar leyendas del origen de muchas de esas plantas que hoy todavía usamos. Los orígenes de la práctica y la ceremonia de curación de los nativos americanos son tan diversos y ricos como cada una de las cientos de tribus americanas. La naturaleza ha proporcionado regalos que han sido un hilo importante entre los nativos y su espiritualidad. Las 4 medicinas sagradas, tabaco, cedro, salvia y hierba dulce, tienen un valor histórico y cultural continuo para el espíritu, el bienestar físico y emocional de los pueblos nativos. El tabaco se comparte como un regalo, una ofrenda a los ancianos, curanderos y creadores. El tabaco tiene una larga historia cultural entre los nativos, reconocido como el primer regalo que el creador le hizo al hombre. En una ceremonia en la que se comparte la pipa sagrada de la paz, el tabaco simboliza la armonía y la paz entre quienes lo fuman, entre ellos y su creador. El tabaco es un sacramento esencial de la ceremonia espiritual de los nativos americanos. Voy a contarte una leyenda amerindia que habla del uso del tabaco. La leyenda amerindia de las 3 pipas. Un guerrero indio, ciego de ira, acudió al jefe de la tribu para informarle que se vengaría de un enemigo. Desde sus entrañas clamaba la sangre de éste y solo deseaba darle muerte. El jefe escuchó con calma al joven guerrero y le indicó que antes de ejecutar su venganza, cogiera su pipa de tabaco y fumara tranquilamente a pie del árbol sagrado del pueblo. Este, que profesaba un profundo respeto hacia su líder, hizo caso y se sentó a fumar en el árbol sagrado. A la hora regresó. Le confesó que había cambiado de parecer, que la decisión de asesinar a su enemigo era excesiva, pero que estaba totalmente decidido a propinarle una brutal paliza, ya que así nadie se atrevería a ofenderle. Por segunda vez el jefe escuchó con semblante pensativo al guerrero indio. Aprobando la resolución que había tomado su súbdito, le ordenó que volviera al árbol sagrado y se fumara otra pipa. Obediente, el joven retornó al árbol y fumó otra pipa. En esta ocasión meditó tranquilamente media hora. Más calmado,
le comunicó al cacique que había vuelto a cambiar de opinión. No le propinaría una brutal paliza, sino que le reprocharía delante de su familia y conocidos su grave ofensa. Así pasaría vergüenza y no se atrevería a volver a ofenderle. El anciano se mostró complacido, pero le solicitó que se fumara una tercera pipa, que tiempo tenía de sobra. El muchacho aceptó, aunque se sentía desconcertado. De vuelta al árbol sagrado, el joven se sentó a fumar su tercera pipa. Aunque al principio se sentía un tanto molesto con el anciano, al rato su ira del comienzo acabó disipándose en el aire como el humo de su tabaco. Totalmente relajado, acudió presuroso a la tienda del jefe indio. Finalmente le dijo: creo que tiene razón. Tampoco es para tanto. Iré al hogar del que hasta ahora era mi enemigo. Le daré un abrazo y lo recuperaré como amigo. Seguro que se arrepentirá de lo que me ha hecho. El anciano, satisfecho, le regaló tabaco por partida doble a su joven guerrero para que se fuera a fumar junto a su amigo. Justo cuando éste se iba, añadió: era justo lo que quería decirte, pero no debía hacerlo. Era necesario que lo descubrieras por ti mismo. Los antiguos decían que en algún momento toda la creación hablaba el mismo idioma. Las plantas podrían comunicarse con los peces, los de 4 patas podían hablar con los árboles, las piedras podían hablar con el viento, e incluso con la parte más dependiente y más lamentable de la creación, los 2 piernas, o como hemos llegado a llamarnos nosotros mismos, los humanos. También podíamos hablar con las otras partes de la creación. Todo existía en armonía. Las plantas, los animales, los elementos de las 4 direcciones, toda la existencia. Todos sabían que si los 2 piernas iban a sobrevivir, necesitarían ayuda. Los animales se dieron a sí mismos, sacrificándose voluntariamente para que los humanos pudieran tener comida. Ellos sabían que sus pieles eran mucho más adecuadas para la supervivencia que la de los humanos, por lo que permitieron que sus pieles fueran tomadas y usadas para ropa y refugio. Todos los animales permitieron que los humanos los usaran para asegurar su supervivencia. La gente de las plantas, la gente de pie, los árboles, y la gente de piedra, las rocas, dieron libremente permiso para que los humanos tuvieran lo que necesitaban para comida, ropa y refugio. Se forjó un acuerdo con los 2 piernas, que debían pedir permiso para estos regalos. Darían gracias por el sacrificio y no tomar más de lo que necesitaban. Y así estuvo bien. Pero luego los bípedos comenzaron a crecer en número y comenzaron a sentirse más importantes que el resto de la creación. Empezaron a creer que la red de la vida giraba en torno a ellos, ignorando el hecho de que eran solo una pequeña parte del círculo. Los 2 piernas empezaron a matar sin pedir permiso. Empezaron a tomar más de lo que necesitaban. Dejaron de dar gracias. Todas las partes del acuerdo se rompieron. Los grandes consejos de animales se unieron para determinar qué debían hacer para corregir estos errores. Necesitaban protegerse de la destrucción y la erradicación.
y así fue decretado por el consejo. Si uno de su clan era asesinado por los dos piernas y no dieron gracias por el sacrificio, el espíritu animal principal afligiría al asesino irrespetuoso con una devastadora enfermedad. Las plantas se angustiaron y dijeron a los animales: también nos hacen daño a nosotras, nos desentierran, nos pisotean, nos queman y ni siquiera escuchan cuando tratamos de decirles qué podemos hacer para ayudarlos. Todavía sentimos compasión por los dos piernas. El hombre lucha por darse cuenta de su lugar en la red de la creación y no puede aprender que la enfermedad lo aniquila. El hombre necesita nuestra ayuda, por lo que para cada enfermedad que los animales les traen, nosotros, la gente de las plantas, les daremos una cura. Los dos piernas, lo único que tienen que hacer es escuchar cuando hablamos con ellos. Hace mucho tiempo, cuando el pueblo Cherokee era nuevo sobre la tierra, ellos pensaron que la vida sería mucho mejor si nunca hubiera noche. Suplicaron a Aouga, el creador, que podría haber día todo el tiempo, así no habría oscuridad. El creador escuchó sus voces e hizo cesar la noche, y todo el tiempo fue de día. Pronto el bosque era muy espeso, con un crecimiento pesado. Se hizo difícil caminar y encontrar el camino. La gente trabajaba largas horas tratando de mantener a las malas hierbas lejos del maíz y otras plantas alimenticias. Hacía calor, mucho calor, y continuaba así día tras largo día. La gente empezó a tener dificultades para dormir y se puso de mal genio. Discutían entre ellos. No pasaron muchos días antes de que la gente se diera cuenta de que había cometido un error. Y una vez más suplicaron al Creador. Por favor, dijeron, nos hemos equivocado al pedir que sea de día todo el tiempo. Ahora pensamos que debería ser de noche todo el tiempo. El Creador hizo una pausa en esta nueva solicitud y pensó que tal vez la gente pudiera tener razón, a pesar de que todas las cosas estaban creadas de a dos en dos. El día y la noche, la vida y la muerte, el bien y el mal, los tiempos de abundancia y los tiempos de hambre. El Creador amaba tanto a la gente que decidió hacer noche continua como le habían pedido. El día cesó y la noche cayó sobre la tierra. Pronto los cultivos dejaron de crecer y comenzó a hacer mucho frío. La gente pasaba gran parte de su tiempo recogiendo leña para el fuego. Ellos no podían ver para cazar carne, y sin cultivos creciendo, no pasó mucho tiempo antes de que la gente tuviera frío, estuviera débil y estuviera hambrienta. Muchas personas murieron. Los que aún quedaban se reunieron una vez más para suplicar al Creador. Ayúdanos, Creador, hemos cometido un terrible error. Lo habías hecho el día y la noche perfectos y como debe ser desde el principio. Te pedimos que nos perdones y hagas el día y la noche como fue antes. Una vez más el Creador escuchó la petición del pueblo. El día y la noche volvieron como había sido en un principio. Cada día se dividía entre luz y oscuridad. El clima se volvió más agradable y los cultivos comenzaron a crecer nuevamente. La casa era buena
La gente tenía mucho para comer y no había muchas enfermedades. Todos se trataban con compasión y respeto. Era bueno estar vivo. El pueblo agradeció al Creador por su vida y por los alimentos que tenían para comer. El Creador aceptó la gratitud de la gente y se alegró de verlos sonreír nuevamente. Sin embargo, durante el tiempo de la larga noche, muchas personas habían muerto. Y el Creador se entristeció de que hubiesen perecido a causa de tanta noche. Entonces colocó sus espíritus en un árbol recién creado. Este árbol fue llamado Asinalugu. Es el cedro. Entonces los cheroquíes dicen: cuando huelas el aroma del cedro o lo mires erguido en el bosque, recuerda que si eres Salagí, cheroquí, estás mirando a tu antepasado. La tradición sostiene que la madera del cedro contiene poderosos espíritus protectores para el cheroquí. Muchos llevan un pequeño trozo de madera de cedro en sus bolsas de medicina que se cuelgan alrededor del cuello. También se coloca encima de las entradas de la casa para proteger contra la entrada de los espíritus malignos. El tambor tradicional está hecho de madera de cedro. El cedro es una de las plantas ceremoniales nativas americanas más importantes, utilizada por muchas tribus como incienso y como hierba purificadora. El cedro está especialmente asociado con la oración, la curación, los sueños y la protección contra las enfermedades. Muchas tribus Salish consideran que el cedro es un símbolo de generosidad y providencia, y tenían rituales especiales con respecto a la tala de árboles de cedro. Se usa comúnmente como parte de las ceremonias de la cabaña de sudor, y también es una de las hierbas que se incluyen con frecuencia en los paquetes de medicinas y amuletos. Las hojas y la corteza de cedro también se utilizan como plantas medicinales en muchas tribus. La nación cheroquí dice que el Creador no hizo al pueblo a causa de la soledad, sino porque el Creador quiso mostrar generosidad y amor a la gente. Acepta las bendiciones y los dones dados y siempre da gracias por ellos. La salvia, junto con la hierba dulce, el cedro rojo y el tabaco, es una de las 4 plantas consideradas sagradas por las primeras naciones. La salvia se usa ampliamente para muchos propósitos. Similar al pasto dulce, se usa en muchas ubicaciones geográficas en América del Norte, mientras que el cedro rojo se usa principalmente en ceremonias en la costa noroeste. Todas las plantas sagradas parecen tener una cosa en común: la versatilidad con la que se utilizan. La salvia, dependiendo de la cultura en particular, se puede usar en bolsitas de medicina, se puede esparcir sobre el piso de una cabaña de sudor, se puede envolver alrededor de implementos sagrados, se usa para curar, para alejar a los malos espíritus, purificar personas, viviendas, sanar y calmar. Hay 2 tipos de salvia, cada uno con sus propias cualidades y usos distintos. El humo de la salvia blanca se utilizaba para la purificación de la mente, el cuerpo, el espíritu y los artículos sagrados antes de las oraciones y ceremonias. La salvia blanca era quemada para la meditación, para limpiar el espíritu y la vivienda. En algunas creencias se creía que el humo de salvia blanca proporcionaba una barrera
que evitaba que los espíritus negativos entraran en el lugar en el que se llevaba a cabo la ceremonia. La salvia del desierto ha sido venerada por los primeros pueblos por sus atributos medicinales mucho antes de que el estudio de la microbiología entrara en el universo. La antigua creencia en la salvia del desierto como planta curativa está verificada por el análisis científico de sus propiedades, que muestran que contiene ciertos polifenoles que son antioxidantes naturales que protegen las células de las toxinas y los organismos del medio ambiente que causan infecciones. Es antifúngico, antiséptico y astringente. Curiosamente, la raíz latina de salvia es salvare, que significa curar. La salvia blanca, también llamada hombre sabio, fue quizá la planta ceremonial más importante para los Cheyenne. Los Lakotas hacían pulseras para la danza del sol de salvia blanca. Los Cheyenne usaban la salvia blanca en su danza del sol y ceremonias contra el trueno. Otras tribus también la usaron, como los Arapaho, los Comanches, los Groventré, los Creek, Navajos, Tewa y Ute. Los Dakota y otras tribus usaban té de salvia blanca para problemas estomacales y muchas otras dolencias. Los Cheyenne usaban las hojas trituradas como rapé para ataques de sinusitis, hemorragias nasales y dolores de cabeza y muchísimas aplicaciones más. Los Potawatomi son una tribu de lengua algonquina cuyo nombre procedía de Potawat es, los que hacen o mantienen el fuego. Ellos, sin embargo, se hacían llamar Neshnabek, el pueblo original. Según una leyenda Potawatomi, el mundo todavía estaba lleno de oscuridad y de agua. Solo había unas cuantas criaturas que vieron azoradas cómo del cielo bajaba un rayo de luz. Y a través de él, una mujer descendía. Para evitar que se ahogara, las ocas extendieron las alas para sostenerla, pero no podían aguantar mucho más tiempo su peso. Fue así como la tortuga ofreció su caparazón. El problema, no obstante, seguía persistiendo. Las criaturas, reunidas en un consejo, decidieron ir a buscar tierra en el fondo del agua para que la mujer del cielo pudiera construir su propio hogar. El colimbo bajó primero, pero no pudo llegar a tocar fondo. Había demasiada profundidad. Otros animales lo intentaron también en vano, hasta que la rata almizclada decidió sumergirse. El tiempo pasaba y no volvía. Las aguas al final acabaron devolviendo su cadáver. Ahora bien, antes de morir, había conseguido hacerse con un montón de barro que la mujer extendió encima del caparazón de la tortuga. Como agradecimiento por el sacrificio de la rata almizclada y por la ayuda desinteresada de los otros animales, empezó a cantar y a bailar una danza. A medida que bailaba, la tierra iba extendiéndose hasta el punto de crear la isla de la tortuga, nuestro hogar. Pero la leyenda sigue. La mujer del cielo, antes de su descenso, intentó sujetarse en el árbol de la vida para evitar la caída. No lo consiguió, pero en la mano le quedó un manojo de ramas, frutas y semillas que después esparció por la nueva tierra. La primera que creció fue el wingashk, es decir, la hierba de búfalo.
Su fragancia era un dulce recuerdo de la mano de mujer del cielo. Así se la honra como una de las 4 plantas sagradas del pueblo Potawatomi. Es una poderosa planta ceremonial apreciada por muchas naciones indígenas. Además, se utiliza para trenzar bonitos cestos. Cuando trenzamos hierba de búfalo, trenzamos el pelo de la madre tierra. Según los Potawatomi, las plantas y los animales son los maestros de más edad. No en vano, cuando se trenza la hierba de búfalo, se muestra a la tierra nuestra atención afectuosa, nuestra preocupación por su belleza y bienestar y gratitud por todo lo que nos ha dado, como si se tratase del pelo de nuestra madre. Hace muchos años existió entre los pueblos comarcanos, en torno a la zona lacustre de la laguna de Zapotlán, una mujer bella y joven, capaz de curar cualquier enfermedad. Su nombre, Zapotlatena. Era nieta de una de las mujeres más viejas y respetadas del pueblo de Tlayolán, la tierra del maíz, ubicado junto al cerro del Xochule, y por lo mismo era bien vista. Zapotlatena era una mujer virtuosa, poseedora de poderes sobrenaturales y gran conocedora de los beneficios curativos de las plantas, muy abundantes en el valle y montañas del entorno. Un día, mientras estaba en el campo observando las plantas, un niño presuroso fue a su encuentro y le dijo que su mamá gritaba y sufría mucho y que su hermanito no podía salir de su panza. Zapotlatena fue rápido a donde la señora y al verla en tan mal estado no sabía qué hacer, no le funcionaba nada. En su desesperación mandó que trajeran una buena cantidad de resina. En aquel tiempo el valle era abundante en pinos. Practicó unos emplastos y los depositó en el estómago de la señora. El dolor fue cediendo y el niño pudo nacer sano y salvo. La joven Zapotlatena estaba sorprendida por los poderes curativos de los emplastos de resina y los empezó a practicar con cuanta parturienta lo necesitara. Y además, también practicaba emplastos de resina con otras peligrosas y variadas enfermedades, siempre resultando exitosa. Pero llegó un fatal día. Zapotlatena cayó gravemente enferma al ser picada por una serpiente. A pesar de que se le aplicaron los emplastos de resina según su procedimiento, no reaccionó. Y ella, que había curado a tanta gente, no podía curarse a sí misma. Pasaron los días y ella cada vez más pálida y delgada, y poco a poco su vida se fue extinguiendo hasta que murió. Fue sepultada con todos los honores, como si hubiera sido una princesa de gran estirpe, e inmediatamente fue elevada a la categoría de deidad, a quien se le invocaba cuando había algún enfermo en la población. Zapotlatena se convirtió en la diosa de los curanderos, a quien se le debe el gran legado del arte de curar mediante la aplicación de los emplastos de resina. Por ser tan condescendiente con quienes la invocaban, muy pronto se extendió su fama en toda la región, desde el reino de Mechoacán hasta el reino Cascán, y Tlayolán, por ser el centro de devoción, fue empezado a conocer como Tlayolán Zapotlán, lugar de mucho maíz y lugar sagrado dedicado a la diosa Zapotlatena, aspecto que corroboró muchos años después el gran sabio y científico zaplotense don José María Arreola Mendoza, al determinar que Zapotlán debe su nombre a Zapotlatena y no al árbol de zapote como se ha creído. Esta es la verdadera historia
de Zapotlatena, la mujer que se convirtió en diosa. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.